Dale, bueno, Porque bueno, ya somos 23 y vamos largando. bueno, genial. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, algunos miembros de la CADE, otros personas que se han sumado a este encuentro justamente por la temática. Les agradecemos muchísimo estar compartiendo aquí con nosotros. En principio, contarles que este encuentro fue organizado también con la intención no solamente de abrir este debate, sino también de reencontrarnos con las organizaciones miembros de la CADE y contarle a quienes no conocen quiénes somos, ¿no? La CADE es una coalición nacional que se creó en el año 2006 a partir del interés de algunas organizaciones sociales, estudiantiles y juveniles de construir un espacio en defensa del derecho a la educación y la promoción de la justicia social y educativa. Estas tareas no las hacemos solos, obviamente estamos con todos nuestros miembros, pero también en el marco de lo que es la región latinoamericana, pertenecemos a la CLADE, que es la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, que a su vez también pertenece a la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación. Nuestros propósitos como coalición, como organización, tienen que ver con participar activamente en el debate educativo nacional, promoviendo la perspectiva de la educación como derecho, pero también vigilando su garantía. Abogamos por una educación inclusiva, promovemos la educación a lo largo de toda la vida, incluyendo la alfabetización y la formación de jóvenes y adultos. Defendemos la importancia de contar con espacios educativos adecuados y materiales valiosos. Priorizamos una educación que respete la diversidad cultural. Reconocemos la inversión en educación como crucial para el presente y el futuro de la sociedad. Y lo hacemos a través de diferentes acciones, articulándonos con el resto de las organizaciones a nivel nacional para llevar adelante nuestros propósitos. Y entonces organizamos este tipo de encuentros, seminarios, de debate y reflexión. También somos parte de estudios e investigaciones sobre temas específicos, como por ejemplo el que vamos a difundir en pocos días, que tienen que ver con el resultado de una investigación sobre el cumplimiento de las metas educativas de la Agenda 2030. También participamos en espacios internacionales de incidencia por la educación, nos pronunciamos con declaraciones públicas sobre temas de interés, temas que van surgiendo, que tienen que ver con las políticas vinculadas con el derecho a la educación. Para ello nos pueden seguir por nuestro Instagram para conocernos un poco más, el Instagram de la CADE. Ahí van a ver nuestras publicaciones, nuestras adhesiones, las suscripciones, manifiestos que solemos este, publicar. Y hoy nos convoca y nos convocamos en torno a una temática que es la baja en la edad de punibilidad, respecto de la cual, como CADE, nos pronunciamos fuertemente por la negativa, es decir, por el no a la baja, por el impacto que estas iniciativas podrían tener en las trayectorias de vida de nuestros jóvenes y adolescentes y porque creemos que necesitamos ampliar el debate y contrarrestar la información que circula, que en muchos casos genera confusión y algunos mitos, en vez de dar un poco de luz sobre este tema. Para eso, hoy un panel que ahora Teresa se va a encargar de presentar. Y antes de que Tere pueda comenzar, les quiero decir entonces que sus inquietudes, sus preguntas, las pueden ir volcando en el chat y nosotros vamos a recoger esas preguntas de modo tal de poder transmitírselas después a los oradores del panel y contarles que la reunión va a ser grabada y que al final queremos cumplir con el horario, por eso empezamos rapidito, para que no se extienda y que nos encantaría que si se sienten cómodos y les gusta esta conversación, se sumen al final a realizar una síntesis colectiva con una propuesta que les vamos a compartir más tarde. Así que, bueno, les deseamos a todos una linda noche, una linda conversación y bueno, Tere, ahí te cedo la palabra para poder comenzar. Gracias, Ceci.
Bueno, buenas noches a todas y todos. Una alegría. Somos 26 en este momento, así que es un buen número para ir conversando estos temas. Vamos a tener cuatro conversaciones con Valeria Plaza en primer lugar, luego con una joven, con Nuria, luego con Ezequiel y Mónica de Contextos de Encierro y finalmente con Mirta de Jujuy, que ya empezó a compartirnos un poco su historia, pero cada expositor, les recuerdo, tendría unos 10 minutos y si hay preguntas las podemos ir poniendo en el chat, las vamos levantando para hacerlas al final y todo aquello que les resuene como preocupación o como interrogante o como importante lo podemos ir poniendo en el chat y lo vamos levantando, ya que no tendríamos tanto tiempo para armar realmente una conversación entre todos y todas. Entonces, en este primer bloque está con nosotros, que ya está acá en el Zoom, Valeria Plaza, de Córdoba, es abogada por Córdoba, doctora en Ciencias Sociales de la UBA. En este momento, profesora adjunta interina en el Derecho y la Constitución de las Instituciones. Y, hace asesoramiento técnico en políticas de seguridad, actores estatales y organizaciones sociales y quiero compartir que palabras claves que puse, que me resultaron como muy interesantes, puso seguridad, violencia, políticas públicas. Todo un desafío. Bueno, Valeria va a empezar a conversar con nosotros en debate acerca de la baja de la edad de punibilidad pendientes en el régimen penal juvenil. Bueno, todo tuyo, Valeria. ¿Qué Gracias tal? por Buenas estar tardes, con. buenas noches. En realidad, muchas gracias a la red por la convocatoria y a Eva que me invitó en esta instancia. Bueno, ahí yendo un poco al hueso, que son pocos minutos, me parece que es un buen formato para que podamos escucharnos todas y en todo caso conversar un poco más al cierre. Yo pensé como algunas preguntas más disparadoras, tratando de salirse de los lugares comunes, tanto de lo que escuchamos, lo que vamos a decir del discurso más taxista, hay que matarlos a todos y repetir, o acá nosotros le decimos cadena 3, ¿no? Repetir aseveraciones sin datos, pero también, y nos invito a que pensemos algo más por fuera también de no a la baja, ¿no? Porque en el medio de eso hay jóvenes en conflictos con la ley penal o jóvenes en situación también de desprotección, donde el Estado hoy no viene planteando ninguna respuesta. Para arrancar, ¿a qué nos referimos? Y como bien en la presentación planteaba, no es el primer proyecto. El proyecto actual que tiene el dictamen firmado por una comisión de la Cámara de Diputados, pero todavía no se aprobó en esa Cámara, se presenta en un contexto de un caso, como suele suceder sistemáticamente. Nosotros desde la democracia en adelante tenemos más de 20 de estos proyectos. Hay una autora que a mí me gusta porque es muy concreto, la que quieren notar por ahí, se llama Silvia Gemurema. Yo trabajé mucho con ella, fue mi directora en un momento, que sistematiza desde la democracia en adelante estos proyectos que podríamos decir que oscilan entre este punitivismo extremo o algunas cuestiones un poco más garantistas que queremos plantear. Bueno, adivinen en cuál se inserta el actual, lo presenta la ministra de Seguridad actual en el caso de un crimen aberrante, que es una niña que estaba en provincia de Buenos Aires, dentro de un auto, y en la ocasión del robo del automotor, muere esta niña y genera una conmoción social tremenda. En este contexto, en marzo de este año, justamente cuando lo presenta, hace esa apelación y esto que decíamos, que yo decía al principio de los taxistas y cadena 3, bueno, es Patricia Bullrich reproduciendo estos datos con la gravedad de lo que implica de ser una ministra, ¿no? Ella dice que año tras año nadie lo resolvió, son las consecuencias de años del zafaronismo sumado al desastre educativo, etcétera, y pone, el que quiera después le puedo compartir estas citas a través de Eva para que lo comparta en la red, porque es una cita larga y la verdad que digna de horrorizarse, pero también de identificar cuál es la idea que están detrás de estos proyectos. Lo que hace básicamente es magnificar esto que en términos de datos se ha dicho, lo han dicho muchos observatorios, sobre todo en provincia de Buenos Aires, pero nosotros también producimos algunos datos más locales, no es la problemática central de la inseguridad. Si nosotros como Estado o la ministra quisiera resolver la problemática de delitos violentos, pues debiera intervenir con el 98% de los delitos violentos que son los cometidos por mayores, ¿no? Entonces, estamos hablando de un porcentaje menor que oscila entre el 2 y el 4%, variando por provincia. En Córdoba estamos en la media, 3,5%. Pero
Sin embargo, obviamente, está por la edad que estos niños tienen, requiere de una gravedad o de un tratamiento especializado, ¿no? Entonces, en primer lugar, me parece que es importante sostener estos datos de que efectivamente son muy bajas las tasas de los delitos cometidos, de los delitos graves, ¿no? Podemos decirle cometidos por menores de la edad imputable, que son 16 años, 16 y 18 ya son imputables en Argentina, y que básicamente lo que hace este proyecto, sí, el que le quiera leer al dictamen y los que están más familiarizados con las cuestiones normativas, tiene toda una introducción donde se supone hace referencia a los principios internacionales de la Convención Internacional, digamos, hay una parte que podemos decir bonita o que simbólicamente está de acorde con otros regímenes penales juveniles, pero sin embargo la problemática central del proyecto, para ir al hueso, es que permite, por ejemplo, una pena de prisión de casi 10 años a un niño de 14, ¿no? Entonces esto es una pena que ninguna normativa internacional y desde los estudios que yo vengo, la sociología, y los estudios que venimos planteando, no se sostienen que deba hacer lo que se tenga que hacer con quienes tienen, en este caso debiera acreditarse que primero lo tengan, un conflicto o hayan cometido un delito, aunque que tengan esta edad, ¿no? Esto segundo que yo planteaba, como para ir así, vamos a hacer el recorrido rápido, es, bueno, frente a esta aberración, podríamos decir, de este discurso de la ministra de Seguridad, que está plasmado en un dictamen matizado, les explico, digamos, el dictamen no es el mismo tono que la ministra, pero lo traje en esta conversación para que nos demos cuenta que de ahí viene, aunque aparezca con una redacción un poco más amena. Estos discursos más preventivos, que lo que básicamente podríamos sostener es que con la cual estamos, por lo menos estoy personalmente de acuerdo, que hay que fortalecer los mecanismos de promoción, es decir, cambiar la pregunta, no qué hacemos con los niños, niñas y adolescentes que cometen delitos, sino qué hacer para que no delincan. Básicamente tiene que ver con fortalecer lo que se llama, lo que conocemos dentro del Estado, que podría llamarse de otro modo, que es la CENAF, en su área más promoción de derechos, con todo el problema de desfinanciamiento que hoy tiene, con al menos lo que vengo estudiando más a nivel de Córdoba, con muy poca efectividad de los programas que se implementan, básicamente por una cuestión presupuestaria centralmente, ¿no? Entonces hay una idea o una discusión, de hecho una diputada nacional por Córdoba, Natalia Lazota, plantea este otro discurso que dice que bajar la edad de imputabilidad a 14 años no soluciona el problema, hay que llegar antes con educación, con oportunidades reales, reinsertar a los niños, etcétera. Este, esta otra propuesta, que yo insisto con esto, digamos, no es que le quiera discutir, me parece que es lo correcto, que claramente la pregunta es qué hacer para que no delincan, y muchos, por lo que estuve viendo en la red, digamos, ustedes tienen mucho más conocimiento sobre proyectos y propuestas concretas para trabajar en esta área, en articulación o no con el Estado, con el área de la CENAF, resuelve una parte del problema, pero también, y por eso pasé como estos dos discursos más rápido, porque creo que en algún punto son los que más escuchamos, y seguramente todos estemos más posicionados, identificados con el segundo discurso. Yo quiero plantear una tercera pregunta que me interesa que la discutamos, suponiendo que nadie cree que el problema central de la inseguridad son los niños y adolescentes, suponiendo que nadie cree o que estamos de acuerdo en esta instancia, que lo que encerrarlos por 10 años no es la solución. Bueno, la tercera pregunta entonces, ¿qué hacemos? Incluso pese a la baja incidencia en tasas delictivas que tienen los niños y adolescentes, ¿qué hacemos con estos niños y niñas y adolescentes que efectivamente cometen conductas aberrantes, conductas graves, donde efectivamente no pueden volver a la comunidad? Y acá es donde creo que tenemos que hacer un esfuerzo, quienes estudiamos, quienes trabajan con jóvenes y las familias también, las distintas instancias, para poder tener discursos no, propuestas para políticas públicas mucho más afinadas que estas dos, que calen en el medio de estas dos posturas, ¿no? Voy por lo poco el tiempo, pero podemos como conversar un poco más después. ¿Cuáles creo desde mi punto de vista que son como algunos puntos centrales para pensar esta intervención? En primer lugar, articulación entre poderes, agencias y sociedad civil, organizaciones, etcétera. Esta articulación que está puesta en los papeles, en las políticas públicas, no existe en las prácticas. Esto ustedes podrán decir, sucede casi con todas las políticas públicas, sin embargo, esto es mucho más grave porque insisto que estamos hablando de vida de pibes de menos de 16 años, ¿no? Entonces, eso requiere, digamos, una alerta de todos los que trabajamos con esta problemática mucho más aguda. Y la sensación que uno tiene cuando estudia estos casos es que es como si fuera una especie de bola de fuego que quema. Entonces, la jueza de menores se lo saca un dictamen, dice, no, no puede estar privado de la libertad,
que vaya con la familia. La CENAF quiere intervenir, pero la familia en algunos casos son tercera generación de consumo, o el delito que supuestamente cometió el adolescente es tan grave que no puede volver a la comunidad. Digo, matar a alguien de una banda del mismo barrio requiere que si vuelve, es una crónica de una muerte anunciada. El Estado necesita proteger a ese sujeto, a ese joven que supuestamente cometió esa conducta. O efectivamente las agencias muchas veces las mismas madres denuncian a estos jóvenes que no saben qué hacer con eso, pero por otro lado la agencia, en vez de decirle qué solución le busco a esa mamá que está denunciando en una situación que no puede, porque incluso muchas veces tienen además otros hijos con problemáticas de consumo, con problemáticas de violencia generalizada, el Estado no hace nada. O sí hace, pero es esa sensación y podemos ir contar esos casos, que las personas van por las distintas ventanillas como si fueran cosas desarticuladas y con escasas posibilidades de éxito en casos, que insisto que es importante que nos demos cuenta que son pocos casos. Yo trabajo mucho con investigaciones brasileñas donde tenemos casos de 200 muertes por día, entonces son distritos mucho más difíciles de trabajar desde la prevención. En cambio, en Córdoba, por ejemplo, hay 3 niños detenidos menores de 16 detenidos en el complejo Esperanza, que no debieran estar. Ahí digo 2 o 3 cosas respecto a la cuestión local, pero son pocos, digamos. El Estado puede y debe poder trabajar de manera articulada. Hay que pensar programas focalizados y especializados en relación a los menores no imputables. Hay algo que me parece que es importante plantear. Yo estoy mirando el texto, así que me recuerdan cuando esté cerca del tiempo que no me quiero pasar. Em, lo que decía, que estos programas específicos en relación a los no imputables tienen que tener diagnósticos más focalizados y precisos de lo que pasa en cada lugar. Digamos, porque nosotros a veces nos comemos el caso de Buenos Aires, no es lo mismo que pasa en Córdoba, en Jujuy, en Salta o en cualquier otro lugar. Necesitamos tener diagnósticos mucho más precisos para diseñar una política pública mucho más efectiva y poder ver si el problema de esos jóvenes tiene o no que ver con el consumo, puede ser en algunos casos, tiene que ver con la vinculación con el uso de las violencias. Ahí tiene mucho que decir la sociología y quienes estudiamos que la violencia no es un recurso aislado, sino que se inserta en una forma de relacionarse. Entonces, ese uso de las violencias que se potencia, por ejemplo, con el acceso de un arma de fuego, genera una consecuencia letal. Entonces, de nada me va a servir un programa preventivo educativo si en realidad lo que podríamos registrar que hay una relación, una articulación con la violencia diferencial con la cual se puede trabajar de manera preventiva claramente. Hay que pensar si el problema o no tiene que ver con las escuelas. Esos niños pudieron acceder, fueron excluidos de esa escuela. ¿Qué pasa con los programas de abordaje en relación a eso? Y también me parece que hay que pensar, y esto a mí me gusta decir mucho, que tenemos que pensar políticas públicas y leyes que no sean diseñadas para implementarse en Dinamarca, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A veces copiamos modelos internacionales, nos gustan, sobre mi carrera de grado de ser abogada, entonces si tenemos leyes lindas nos vamos a dormir tranquilos. Me parece que, por ejemplo, la 26660 es eso. Poder implementar políticas públicas que efectivamente digan de eso. Cuando decimos, bueno, el joven tiene que ser contenido por la comunidad. Bueno, ¿qué pasa en esa comunidad? Tenemos los merenderos con ausencias de recursos para poder garantizar la propia subsistencia básica, donde incluso los actores por ahí locales dicen, yo no puedo ni con los 50 pibes que tengo, si viene un pibe armado, yo no lo puedo incluir en esta dinámica y se entiende desde la organización que Estamos en horario, detonada y con Valeria. ausencia. ¿Cómo? Ya estaríamos cerrando tu... Perfecto, sí, esto era lo Sí, último. Entonces me sí. parece que justamente lo que hay que pensar es dónde se va a aplicar esa política pública y claramente cuando yo hablaba de articulación en este último punto requiere de una inversión presupuestaria, que es central. Y lo último en relación a esto que Córdoba lo hizo, ante la ausencia de una ley de fondo, generar leyes locales que traten de garantizar todas las otras medidas, que son las no privativas de libertad, y restringir al máximo los casos en que tengan que ser privativas, que por ejemplo en el caso de Córdoba son 3 meses para los delitos más graves que están ahí puestos, ¿no? Entonces me parece bueno, eso era un poco el aporte para pensar este eje y que sigamos conversando. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Valeria. Nos estás dejando preguntas muy importantes y que nos dejan para seguir la conversación, ¿no? ¿Qué hacer para que no delincan? ¿Cómo fortalecer mecanismos? Esto de la articulación entre poderes, agencias, sociedad civil, que hablamos tanto, pero en la práctica no sucede. Políticas públicas y leyes aplicables a cada contexto, inversión presupuestaria, bueno, una serie de tips
que necesitamos retomar después para poder avanzar, ¿no? Muchísimas gracias, Valeria, por tu aporte. Vamos a darle la palabra ahora a una joven, a Nuria Trinidad. Nuria estudia licenciatura en turismo, es de Entre Ríos, departamento de Concordia, tiene 20 años. Desde los 17 que promueve los derechos por las juventudes y actualmente es miembro del grupo de juventudes CADE que está súper activo en un montón de acciones, ¿no? De difusión, de temáticas que les competen. Bueno, Nuria nos va a compartir un poco las voces de los jóvenes que expresan su mirada y necesidades hacia el mundo adulto. Después podemos también dialogar con ella a través del chat, algunas preguntas que podemos hacerle cuando finalice. Bueno, todo tuyo, Nuria. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias al grupo CADE por tenerme en cuenta para esta oportunidad. Es muy importante para mí. Me quedaron resonando un montón de palabras. Yo lo vengo a plantear desde una mirada joven. Yo le digo no a la baja en muchos aspectos y voy a tratar de ser breve porque este es un tema a desarrollar un montón, es muy extenso, pero bueno. Yo como joven, yo vivo en un pueblo, pero estudio en la ciudad de Concordia, yo soy de departamento de Concordia. Acá es muy baja la tasa de chicos que cometen de delitos, perdón. Es muy irónico porque, sin embargo, acá no solo adolescentes, sino que personas de edad de 17 a 25 años, incluso a 30 años, apoyan a la ley de baja. Personas que siendo más de parte también apoyan la ley de baja. Y ahí es donde yo me cuestiono y me gustaría que también lo pensáramos en grupo. ¿Por qué, o sea, por qué un papá o una mamá apoyaría la ley de bajas si le puede llegar a pasar a su familia, en su entorno? A lo que voy es, eh, o sea, esta ley tiene que poner como primero la familia y el Estado. Yo soy muy insistente que el Estado tiene que hacerse responsable de todo tipo de actitud de los chicos. ¿Por qué? Porque si bien también las familias están a cargo de los chicos y chicas menores de edad, el Estado debe intervenir, porque el Estado debe otorgar una educación digna, que es lo que no está pasando. Entonces, ¿por qué tomar una medida tan drástica para mandar a los chicos a la cárcel si vos no estás tomando buenas políticas públicas en la educación? Un ejemplo, lo que hablaba la vez pasada con varias personas y yo les planteaba, ¿por qué vos pretendés que un chico no cometa un delito si vos a lo largo de su vida no le otorgaste en algún lugar público, alguna política pública, salud mental? Ese o un montón de puntos clave donde el chico se sienta consentido. Entonces yo digo, no se puede tomar este tipo de medidas tan drásticas que pueden perjudicar la libertad del chico. Y, no, y lo que tampoco yo comparto es que la gente diga que ellos ya son conscientes de las cosas que realizan. No, los chicos aprenden de lo que ven y tiene que llegar a esa situación por la vivencia que tienen. Yo en este caso, no me enfoco en la familia. Como dije anteriormente, yo me enfoco en lo que debe realizar el Estado, que es intervenir. Entonces, es como mi foco principal es el Estado. Hay un montón de sugerencias más que se pueden, me gustó la palabra de políticas públicas porque se están acortando un montón. Acá, al menos en Entre Ríos, lo que está perjudicando mucho es la salud mental. Hubo un aumento de muchos casos de suicidio, entonces eso nos da como resultado de que las políticas públicas que deben ser establecidas no están siendo llevadas a cabo. Y en todo caso, si se llevan a cabo,
no se lo llevan de la manera correspondiente. Yo soy una persona que con 20 años soy muy activa en temas sociales, yo hablo con muchos padres de menor edad, ellos me manifiestan sus inquietudes y es indignante cómo es el trabajo, me han comentado en varias ocasiones, el trabajo de psicopedagogo y psicólogo en las escuelas públicas. Eh, y es indignante los resultados que le dan, le ocasionan más problemas a la familia, problemas que no deberían de existir en un chico. Les quieren, le dan cualquier resultado y entonces eso nos está dando un claro ejemplo de que el Estado no está cumpliendo un rol correspondiente para los jóvenes. Entonces, mi pensamiento, y con esto ya finalizo, no me voy a extender tanto, yo digo que los chicos están en peligro, las infancias corren peligro porque están solos, están solas. Así que bueno, nada, con eso, ese era mi aporte. Cualquier pregunta, consulta, aporte, lo escucho y muchas gracias. Gracias, Nuria. Bueno, Nuria fue hacia lo que quedó como el lema un poquito de este conversatorio, que era más escuelas, menos cárceles, ¿no? No a la baja. Entonces, Nuria nos está trayendo situaciones educativas dolorosas, de irresponsabilidad, que ella descubre, ve en su provincia, en su contexto, que están sucediendo. El grupo de jóvenes CADE tiene jóvenes de Misiones, de Concordia, de Buenos Aires, de muchas provincias, de Jujuy, y entonces ellos pueden también relevar esta situación, ¿no? O sea que lo que Nuria nos está contando, esto de falta de ESI, falta de salud mental, nosotros también en la provincia de Neuquén lo estamos viviendo como desprotección, desmantelamiento de programas. Entonces es un llamado de atención. Cuando pusimos más escuelas, menos cárceles, poníamos el dolor que hay en estas ausencias, ¿no? Así que gracias, Nuria, por traernos esto, estas dificultades, por traernos lo que está pasando desde la mirada de los jóvenes y este pedido de un Estado que debe hacerse responsable. Bueno, pasamos al tercer bloque, que vamos a tener dos compañeros a conversar con nosotros, que son Mónica Aranda, que es psicóloga social, profesora de nivel secundario en educación en contextos de privación de la libertad, que es neuquina, vive en Zapala, y Ezequiel Carlos Bilbao, que es profesor de enseñanza media y superior en ciencias jurídicas de la UBA, abogado, litigante penalista, representante integrante del GESEC, que es el Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles de La Plata. Ambos integrantes de la CADE, de la Comisión de Educación en Contextos de Encierro. Bueno, Ezequiel y Mónica nos van a compartir un poco qué pasa con la educación como herramienta de prevención, garantía y restitución de derechos, con su experiencia en educación en contextos de encierro. Les damos la palabra, no sé si empieza Mónica o empieza Ezequiel. Recuerden que tienen entre 10 y 15 minutos, así podemos después compartir. Vayan poniendo las preguntas, las resonancias en el chat, así después le devolvemos las preguntas a y conversamos con los disertantes. Gracias. Mónica, para vos, o Ezequiel. No lo veo, Ezequiel. Bueno, no sé si entró Ezequiel, si no largo yo. La idea era que empezara él, pero me parece Bueno. que si estaba dando clases, está bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto que nos podamos encontrar en este espacio donde podemos reflexionar respecto de un dolor como sociedad que nos atraviesa permanentemente, que es la intencionalidad de poner presos a los chicos, a las chicas menores de 16 años y que eso nos condena como sociedad también, ¿no? Bueno, un poquito contar lo que significa digamos, para quienes trabajamos en educación en contexto de privación de la libertad, que un chico
de 16 o una chica de 16 años, de 15 años, de menor de 18 vaya a una cárcel, ¿no? Eh, bueno, es prácticamente cuando lo conversábamos con Ezequiel para ver qué era lo que podíamos decir de forma descriptiva, se nos venía a la cabeza de que probablemente mucha gente de la sociedad no sepa lo que es una cárcel, no tenga noción de lo que es un pabellón, de lo que es estar detenido. Nosotros cuando ingresamos a dar clases permanecemos detenidos, también detenidas, el tiempo que estamos adentro, porque en general trabajamos en los pabellones. Las aulas tienen que ver con lugares donde nuestros estudiantes viven de forma permanente y se nos encierra como ellos están encerrados. Entonces, bueno, si la escuela afuera, extramuro, está con deficiencia y tiene digamos, problemas serios de financiamiento, imagínense lo que es una escuela dentro, en una cárcel, en un contexto de privación de la libertad. Bueno, después pensar también que si a alguien se le ocurre que solucionamos algún problema metiendo presos a los chicos y chicas, está equivocado. Estamos como potenciando una situación de riesgo, porque son personas que están conformando todavía su subjetividad. Entonces, ¿cómo podemos pensar que puede ser una solución la detención para chicos todavía en esa edad, ¿no? También veíamos como prioritario poder expresar que, digamos, toda la cuestión de la interseccionalidad, que es una idea nueva, que es un paradigma como que se está trabajando en este momento, pensarlo también en función de los chicos y las chicas que están con, con serios problemas de adaptarse a esta sociedad que los atraviesa por diferentes lados, digamos, ¿no? Entonces, no es que solamente tienen vulnerado el derecho a la educación. Cuando una persona llega a la cárcel, llega con todos sus derechos vulnerados. Entonces, poder visualizar también una persona con, digamos, en situación de riesgo, tiene que ver con otros derechos que fueron permanentemente vulnerados. Entre ellos la escuela, porque muchas veces la escuela expulsa a los chicos con problemas. Entonces también tenemos que hacernos cargo como educadores, educadoras de esta situación, ¿no? Bueno, después pensábamos también como algo importante situar a la escuela dentro de las unidades carcelarias como un espacio de disputa. Cuando vamos a dar clases, vamos prácticamente como institución escolar a meternos a la institución carcelaria, a la institución de privación de la libertad, a un sistema que es totalmente antagónico al sistema educativo. El sistema educativo propone el diálogo, la comprensión, los tiempos, y el sistema penitenciario no propone eso. Entonces también pensar cómo, como docentes, digamos, ¿no? Yo lo hablo desde el rol nuestro, el ingreso a una cárcel a dar clases es una batalla que se gana cuando se logra dar clases y se remata cuando una persona logra aprender, ¿no? Pero eso es un tiempo que en general en las unidades carcelarias no se da fácilmente. Después me quedé pensando también en esto que decía en el principio Valeria Plaza. En este porcentaje, ¿no? Este porcentaje que disfrazan los medios y que potencian los medios. Los medios de comunicación no son una herramienta inocente. Nos ponen en el debate en momentos en que, bueno, se quieren tapar otras cosas, sin duda, ¿no? Alguna de las participantes anteriores creo que lo dijo. Bueno, entonces nos escandalizamos y nos horrorizamos respecto de algunos temas, pero sin duda se
se promueve la baja de la edad de imputabilidad cuando se esconden otras decisiones, ¿no? Tiene que ver concretamente con decisiones políticas. Eh, bueno, también me quedo pensando en lo que comparte Nuria respecto del rol del Estado. Sin duda, cuando una persona llega a un momento de detención, hubo un Estado ausente en esa persona. Eso es un resultado concreto también que hay que mirar así, ¿no? Bueno, yo tenía eso más o menos preparado, me parece que Ezequiel me dejó ahí. Sí, entro porque él iba a hablar también un poquito desde el lado penal también, ¿no? Sí, estaba dando Bueno, clases Ezequiel y parece que no se estaba pudiendo conectar. Eh, Pero yo tenía hasta ahí, ¿eh? ¿está? Sí, sí, Podemos, entonces, Valeria se tiene que retirar, ¿no, Valeria? Sí. Quizás, mientras esperamos un poquito a Ezequiel, si hay alguna pregunta para Valeria, que se tiene que retirar porque está en la universidad y cierra el Sí, espacio. perdón, me agarró en otra actividad y no pude, no llegué a ir a casa, entonces acá ya me avisan que cierra y me voy a quedar adentro hasta mañana. Perdón. No, no, no. Bueno, Mira, si hay alguna pregunta para Valeria, o alguien quiere hacer contacto con ella por alguna temática en especial, podemos aprovechar este momentito para hacerlo. Levantan la mano y luego esperamos a Ezequiel y le damos la palabra también a Mirta. También ahí en Para el chat voy a dejar el mail por esos materiales que dije, por si a alguno le interesa. Sí, muchas gracias. seguro. Am- yo sí, no hay Sí. nadie preguntando entre lo que dijo Vale y lo que decía Nuria. Digo, básicamente me parece que, y también lo que decía Mónica, es decir, el Estado estuvo muy ausente durante casi toda la infancia de estos niños, se han llegado a delinquir a tan temprana edad. Entonces digo, Valeria, ¿cuál es tu mirada sobre cómo está funcionando todas las instituciones que en el marco de la ley 26.061 deberían estar acompañando a esa familia, a esos niños, a esa escuela, articulando con escuelas y demás? ¿Cómo estás viendo eso en este momento? No, eso Para que realmente cuando lo trataba de hacer en términos propositivos de articulación, porque la realidad, y me parece que algunas de las cosas refirieron, las que hablaron también, es una total desarticulación. Es cierto que no es solo presupuestario, así como la trabajadora social de la CENAF te dice, no tengo que poner nafta para con Ujú, mi auto ver si en el fin de semana voy a hacer el seguimiento del pibe, porque si, es como medio a voluntad de que ella lo pueda hacer, porque es una monotributista que trabaja lunes a viernes. Me parece que eso no es ocasional, es diseñado claramente desde el brazo izquierdo del Estado donde no se financia y hay una desarticulación. A mí un actor que me interesa sumar, lo que vos planteas, Cecilia, interesante, es el Poder Judicial, porque sí tiene muchas mejores condiciones salariales, de personal, etcétera, y ahí me parece que hay una mayor responsabilidad. A mí me pasa de observar casos y es, creo que hasta no comprenden la realidad, ¿no? Juezas que cobran, ujú, están arriba de 7 palos, que tienen una dinámica de vida y no pueden entender cómo ese niño estaba en la calle. Bueno, porque hay, y su mamá, ¿por qué no lo viene a buscar? Porque digamos, son realidades más tan distintas que creo que hay otras profesiones, otras intervenciones que debían intervenir y que no sea solo esa persona juzgando vidas tan ajenas. Entonces me ujú. parece que es clave lo que planteas, con cualquier cosa que se articula mínimamente con los recursos que hay, desde un municipio, viste, que pone funciona, o sea, porque hay tanta que, entonces por eso para no ser desalentadora, me parece que hay gente que trabaja en instituciones, etcétera, que puede también empezar a tejer una red que sea barrial, y me parece que ya colabora un poco en el problema. Ujú. Seguramente no los más graves, pero por ahí una cosa más preventiva, sí, creo que sí. Y el lugar de la escuela? Claramente me parece que también hay, como yo decía esto de que decía la organización no puede gestionar con el pibe armado, pero pasa lo mismo, las docentes ya no pueden más con el aula. No le podemos pedir que sea la docente la que pueda estar lidiando con estos conflictos que ni un posgrado en psicología muchas veces nos dicen cómo intervenir en alguna situación. Entonces me parece ahí, por eso a veces reivindico estas lecturas más locales, por eso decía el Poder Judicial, mirando quiénes sí tienen recursos, porque a las escuelas ya no les podemos pedir más, porque las escuelas tienen otra tarea, no es solo una tarea de contención.
Eh, Lamentablemente, unos años atrás podríamos pensar en otros programas de refuerzo, de tutores en el aula. Hoy estamos hablando de un discurso que quiere eliminar el recurso Todo. público y que no va a destinar mayores recursos para esto, ¿no? Pero me parece que ese sería como central y han hecho un montón. Yo cada vez que trabajo barrialmente hay espacios que la escuela todavía funciona como central, como la última red que queda antes que caiga. Ujú. Claro, sí, exactamente, la última frontera, ¿no? Mm, Gracias, Valeria, muchas gracias. cuidarla. Nuria, Gracias. tenés la mano levantada. Sí, algo que quería agregar, de que también estamos en una sociedad que se deja guiar también por los periodistas. Y lamentablemente los periodistas muestran solo una cara de la moneda de esta ley y recuerdan casos que solo suceden en Buenos Aires. Y se me vino hasta la mente porque Valeria al principio mencionó que, claro, o sea, se basa en todo lo que pasa en Buenos Aires y lo que pasa en el interior del país es importante porque los periodistas te hablan pestes de los chicos, es como que tienen algo con las niñeces, y yo digo, bueno, es injusto, hay que ponerse del lado del chico también y ver cuál era su situación, porque si no, después de todo te dicen, sí, hay que bajar la edad para los chicos, para que vayan presos, porque están cometiendo delitos. Y no, porque te está mostrando solamente de una provincia. Vos no sabés lo que pasa en el interior, no sabés lo que pasa detrás de cada pibe. Para mí, por eso yo al principio dije, es un tema a desarrollar muy importante y muy extenso. Así que nada, quería agregar eso. Ujú. Gracias, Nuria, muchísimas gracias. El tema de los medios de comunicación es un tema que abreva fuerte en esta temática de la baja, ¿eh? Porque son los que esgrimen los argumentos que llegan. La gente prende la tele o conecta en canales en donde la violencia, el odio, el maltrato es el factor común. Bueno, no sé si llegó Ezequiel, si no le vamos a dar la palabra a Mirta para Ujú. avanzar. ¿Llegó Ezequiel? No. No, todavía Bueno, no. Me le vamos dijo, a dar la perdón, palabra a Ah, Mirta. me dijo acá que en un dice, ratito se suma, así que sí, puede ir hablando a Mirta y después se suma Ezequiel, que estaba intentando sumarse. Buenísimo, excelente. Bueno, Mirta, que la conocen en Jujuy como la Nona, el 12 de junio fue nombrada, homenajeada como ciudadana ilustre en Jujuy. Y yo escuchaba a la periodista que decía la nona que contiene, la nona que escucha, la nona que reta, la nona que acaricia, que se sienta al lado de cada uno cuando tiene una necesidad, que habla de seguir luchando. Bueno, Mirta, cuando se estaba presentando al inicio, ya dijo que en 1998 inició con su fundación Darlocap en Jujuy. Y bueno, le vamos a preguntar a Mirta que nos cuente un poquito cómo surgió esta iniciativa, qué está haciendo ella hoy por los jóvenes, porque nosotros sabemos que hay distintas maneras de dar respuesta y de atender las situaciones que estamos viviendo. Y Mirta, que pertenece a la CADE desde el inicio también, nos va a compartir su experiencia. Gracias, Mirta, por estar acá con nosotros y nosotras. Te Bueno, damos la palabra. sí, muchas gracias Teresa y a todos ustedes que siguen trabajando en este momento tan crítico. La verdad que es importante, ¿no es cierto?, todo lo que nos está pasando. Cuando digo todo lo que nos está pasando, incluye a todos los chicos, jóvenes, niños y adolescentes. Entonces, quiero contarles a través de este medio qué me pasó y por qué nosotros tenemos una institución. He hecho un resumen porque es largo, es mucho, como para no demorar. Digo así, nosotros tenemos que dar gracias a Dios de que Teresa y su grupo pudo conseguir este espacio para nosotros dar a conocer nuestra inquietud, que es la escuela, la educación y también lo más importante de la baja de chicos, la baja de edad de los chicos por punidad, ¿sí? Bueno, soy Mirta Cabana de la Fundación Darlocat, soy presidente.
y estamos acá, aunque no tanto como antes, pero seguimos peleando y pechando por los niños, que se cumplan en especial los derechos del niño para poder hablar de punidad, ¿sí? Digo así, perder a un hijo como generador de pasiones nos engrandece y muchas veces nos disminuye. Hoy decimos expresivo y presente por el pachiquero porque pueden hijos, padres que tienen una luz brillante y pueden salir a flote. Otros aceptan el sufrimiento como sinónimo de tragedia, que me enseñan a nosotros un modo de trascender. Hijos, padres que pierden sus hijos y se envuelven en la tristeza, en lo que es digamos, un emblema, ¿no es cierto?, cuando sacamos nosotros a nuestros chicos y nunca pensamos de que nosotros vamos a enterrar a nuestros hijos y nos toca enterrarlos. Ese dolor tan grande que uno sufre y que no tiene solución, nosotros lo pensamos de otra manera. Nosotros, y yo en especial, siempre dije, no sé lo que me pasa, pero sí sé lo que tengo que hacer con lo que me pasa. Nosotros estamos en una institución que ha surgido de la necesidad de imponerme. Voy a cambiarme de lentes porque mi edad no viene sola, sino también uno pierde la visión, pierde el oído y muchas cosas más. Bueno, digo así, perder un hijo como generador de pasiones no engrandece, o muchas veces nos disminuye. Hay experiencias de personas, padres, que pierden hijos que arrojan luz sobre una experiencia límite. Otros aceptan el sufrimiento como sinónimo de tragedia, que no reconoce fin ni modo de trascender, y la tristeza domina sus vidas. Todos sienten la necesidad de hacer trascender la memoria de sus hijos, y muchas veces decimos que una cosa nos pasa, pero otra muy distinta, saber lo que vamos a hacer con lo que nos pasa. Nuestra institución ha surgido en la necesidad imperiosa de encontrar un sentido al sufrimiento que nos llega a través de la vida. Nuestro accionar comienza en el año 1993 por un lamentable hecho, la muerte de nuestro Rodrigo de 16 años. Esta causa da origen a esta institución que tiene una historia de vida y de muerte. Junto a mi familia decidimos crear una fundación que lleva el nombre de Darío Rodrigo López Cabana, víctima indefensa de Jujuy. La misma es conocida como Fundación Darlocá, ya que lo que no lo tenemos físicamente, pero su nombre va a trascender. Nuestro trabajo se fundamenta en una visión y lectura crítica de la realidad social en la que vivimos, en la fehaciente convicción de que debemos entre todos lograr un mundo mejor y en especial para nuestros niños, para los adolescentes y los jóvenes. Los niños y adolescentes jóvenes en situación de calle de nuestra capital jujeña no constituyen un fenómeno homogéneo, como todos sabemos los que trabajamos en esta problemática. Cada niño, adolescente, joven, trae consigo una particular condición de vida que está vinculada a diferentes factores sociales, político, económico y cultural, que lo diferencia del entorno y su comportamiento y su conducta estigmatiza a su persona. Al mismo tiempo, para participar del grupo de pares, adopta comportamientos que no sabe distinguir si es correcto o incorrecto para estar a la par del grupo que lo conforma. No tenemos una receta aplicable universal para cada chico. Es único y diferente. Y además, el convivir con sus pares para estar en la calle, ¿no es cierto?, es pobre, no tiene salida, no va a la escuela, no le hace igual a otro. Es diferente, es particular, y por lo tanto necesita una atención personalizada que a corto, mediano, largo plazo le permita dar un giro positivo a su modo de vivir. Este complejo callejero exige una constante adecuación de paradigmas de sus modos de acción. Esto condiciona a los estados partes, a los gobiernos nacionales, internacionales y provinciales, un constante estudio de reflexión para la aplicación de políticas públicas
con resultados relevantes y positivos. De otra manera, son acciones paliativas a corto plazo, sin solución. No podemos decir que los gobiernos no están preocupados por esta utopía, pero no tienen la receta médica para aplicar. La complejidad de la problemática no solo comprende la pobreza, sino la compleja situación que generó que el chico tome la calle para hacer frente a un escenario que lo llevó a la calle, motivo que nos lleva a no estar de acuerdo con la baja de edad de chicos, para condenarlos a ir a la cárcel. No queremos jardines de infantes en la cárcel, queremos una educación que contenga a los niños, libre y gratuita, y en especial enseñar oficios para aquel chico que se fue de la escuela y regrese interesado que va a aprender algo para trabajar y que no le aprenda a sumar, y no tanto a sumar historias, sino que le dé una escuela contenedora donde puedan asistir y estar contentos y que vayan contentos y alegres porque van a aprender, no solamente a estudiar, sino tener un oficio para el día de mañana. Este diría yo que es el complejo que tenemos nosotros en la Fundación. En la Fundación trabajamos desde el año 93, del año 98, donde nosotros le atendemos con un programa de comedores infantiles y gracias también al PNU, abordaje comunitario, que le podemos dar la cena. Acá en este momento asisten 150 chicos que vienen a almorzar y 122 chicos que vienen a la cena. Una manera de tenerlos contentos, por lo menos como decimos nosotros, la panza llena, porque muchos con la pobreza que existe a veces toman el desayuno o a veces toman un plato de sopa y nada más. Nosotros trabajamos acá a pulmón. Si bien es cierto, el gobierno provincial nos provee los alimentos para dar a los chicos y el PNU la cena, pero no solamente el hombre vive de comer, sino necesita apoyo, necesita educación, cultura, y eso es lo que se le da en la fundación. Todos estamos preparados para atender a la gente más humilde, a los chicos que no tienen padre, que no están presentes, y es lo mismo de no tenerlos, porque los padres están más dedicados a buscar el trabajo para darle de comer y abandonan a los hijos, cuando es esencial tener chicos contenidos, donde los padres vivan bien y no tener una escuela en la casa que sea de violencia familiar, de abuso sexual, y es por eso que nosotros exigimos al gobierno que sigan los derechos del niño y que contemplen la ley, porque no tenemos nosotros otra cosa que ofrecerles. Hacemos conocer los derechos del niño, los derechos de la mamá, del papá, de la violencia familiar que existe y que no se olvidan los chicos lo que aprenden en la casa. Si nosotros no hacemos algo por ellos y por la familia que está empobrecida porque se ponen una venda y dicen somos pobres y se permiten todo, creo yo que estamos formando ciudadanos que el día de mañana no sabemos qué nos puede pasar. Sí es verdad que yo no voy a existir, pero van a existir jóvenes y van a existir mis nietos, mis bisnietos, y quisiera una ciudadanía completa, jóvenes que puedan luchar por sus derechos del niño, que vayan a la escuela, que sea una escuela acogedora y no una escuela que asistan 3 días y se van y le firman los papeles diciendo que van a la escuela. Eso es lo que estamos nosotros evitando, de que el chico abandone la escuela, que cometa errores, porque Jujuy no se libra de esto, mata a muchos chicos, y no hasta el día de hoy, que desde el año 93 me he peleado con todos para que no sigan matando, pero tengo el resultado de 30 años que siguen matando y más que antes. Esas son las preocupaciones que tenemos nosotros. Y queremos encarcelar a los chicos y crear jardines infantiles en las cárceles. Primero, averigüemos dónde vive, qué come, qué hace y cómo vivió. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Teresa. Fuerte. Mirta, nos has dejado, la verdad que fuerte tu testimonio. No sé lo que me pasa, pero sí lo que tengo que hacer con lo que me pasa, ¿no? Qué fuerte trascender la memoria de los hijos y darlo
lo hace en esta atención personalizada, en pedir medidas de fondo, no paliativos, en acompañar a los chicos, con la comida fundamental, pero con todo esto que vos decías, ¿no? Estando cerca, escuchando lo que decía la locutora cuando te presentaba en Jujuy, está el reto, pero está el cariño, está la oreja, está el abrazo, ¿no? Está el límite, pero está esta certeza de que los tienen a ustedes, ¿no? Realmente, Mirta, ahí tu nieta pone, querida Nora, como nieta admiro tu vida y fortaleza diaria. Te escucho y me inspiras. Seguí así fuerte, siempre con vos. Tu entrega es completa, Muchísimas amor y gracias. vida a la fundación. Bueno, la Muchísimas verdad gracias a que, todos. Y mi aporte, como digo, ¿no? Es la educación y no a la impunidad. gracias, Mirta, muchísimas gracias. Gracias a Eh, todos. Luego, si hay alguna otra pregunta, como vos decís, Mirta, dice Ceci, es cuidar en todos los órdenes de la vida, de manera integral. Ahí aparecen aplausos, corazones, bueno, realmente después si alguien quiere también hacerle alguna otra pregunta, volvemos a conversar con ella. Le vamos a dar la palabra ahora para cerrar el momento de Mónica del el bloque 3 que era educación como herramienta de prevención en contextos de encierro a Ezequiel, que es profesor para la enseñanza media y ciencias jurídicas, es abogado y que también trabaja en contextos de encierro. Y tenés ahí unos minutos para, después de las palabras de Mirta, es difícil hablar, pero sabemos que tenés cosas muy interesantes también para compartirnos, Ezequiel. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, un gusto ser parte de este encuentro y un poco parte de estos conversatorios justamente es dejar un testimonio, ¿no? Dejar un testimonio vivo y por eso nos preocupa justamente esta cuestión mediática, ¿no? Que se le está dando al tratamiento de la pena, de cómo funciona la pena en una sociedad, que evidentemente ya sabemos que las cárceles no funcionan y que el sistema judicial mucho menos con sus fuerzas de seguridad alerta, ¿no? Pero lo que queríamos resaltar acá es justamente la vulnerabilidad de todos los derechos humanos, ¿no? Porque si perdemos una posibilidad de escolarización, si perdemos una posibilidad de brindar derechos como el derecho a la educación, ¿no? Como el derecho a la educación como una llave que no solo nos abre al conocimiento del mundo, sino también a la creación de nuestras propias subjetividades y nuestro entendimiento de la vida. Lo que queríamos resaltar justamente es, hoy por hoy, cuáles son las distintas realidades carcelarias, ¿no? Con todo lo que eso involucra, con las familias involucradas, con la falta de presencia muchas veces del propio Estado, de las propias políticas públicas. Entonces, desde la CADE y desde la comisión, sobre todo junto con Mónica de Educación en Contexto de Encierro, creíamos sumamente necesario plantar bandera en el sentido de que este debate de si acceden al poder punitivo, pibas y pibes de 14 o 15 años no acceden, directamente esa discusión no la tenemos que dar, es imposible pensar que el poder punitivo tenga que seguir arrasando y llevarse puestos justamente etapas de vidas cruciales, porque también advertimos que hay una criminalización de la adolescencia, ¿no? Y un poco rescatando el testimonio también de los familiares, es justamente por qué llegaron a un conflicto, ¿no? Que hoy por hoy quiere el Estado apropiarse como un conflicto penal, capaz un conflicto de adolescencia, ¿no? Cuando también advertimos que, por ejemplo, estamos quebrantando la posibilidad de la rebeldía, ¿no? Una rebeldía temprana que es justamente el fuego que creemos del adolescente, de la juventud, ¿no? De lo contrasistémico, ¿no? De empezar a no obedecer las leyes que imperan sobre mi propia familia, en mi propio barrio. Y un poco también retomando el último testimonio, damos cuenta de la ciudadanía, ¿no? De una materia de ciudadanía que lo que estamos haciendo acá es
construyamos más cárceles y desfinanciemos la educación pública. Entonces, ¿cómo nos podríamos posibilitar dando educación cívica en contextos de encierro, ¿no? Entonces creo que nuestro aporte podría ser, eh, primero veamos cuál es la realidad carcelaria y si hoy por hoy el acceso a la educación se está garantizando para las personas prisionizadas. Claramente eso no se está garantizando, entonces mucho menos se lo podríamos garantizar a estos sujetos de derecho criminalizados, ¿no? Con esta baja de la edad de la punibilidad de pibes y pibas de 14 a 15 años. Entonces, el aporte que queríamos hacer justamente es que no perdamos tiempo en esta discusión, porque sabemos que la cárcel lo que hace es genera más violencia, ¿no? Y crea más conflictividad. Entonces creo que estamos perdiendo espacios de construcción de la ciudadanía, como en la escuela, frente a una cárcel, y creo que tenemos que justamente poner en valor las voces, ¿no? Las voces que se quieren acallar ahora con encierro y con pena. Estamos también acallando las voces de las juventudes. Entonces, con esto también ya voy concluyendo, pero agradecemos enormemente este tipo de encuentros como para poder abordar esta problemática de los distintos aspectos, ¿no? No solo desde lo normativo, sino también desde la realidad carcelaria, desde la realidad de las propias escuelas por fuera de la cárcel, ¿no? Y mismo también de la misma sociedad. Creo que es importante que estemos alerta, que nos podamos juntar y que podamos salir a reflote justamente con la persona, ¿no? Que está atravesando o que va a atravesar el encierro en todas sus manifestaciones, y que eso no tendría que dar lugar porque ahí tendría que estar previamente un Estado presente con políticas públicas más allá de un principio de seguridad o de penalidad, ¿no? Entonces creo que desde las escuelas y desde el propio Estado tenemos que justamente poner el foco en los terrenos más, territorios más vulnerados, para justamente invertir ahí en políticas públicas. Así que un poco nuestro aporte era de más escuelas, menos cárceles, no a la baja, y bueno, justamente nos parece necesario poder llevar a todos los puertos cuáles son las realidades, ¿no? Detrás de las instituciones, poniendo el foco en la persona, ¿no? Así que bueno, con esto un poco concluimos desde la Comisión de Contexto de Encierro y rescatamos el derecho a la educación como una llave de una primer mirada hacia un marco global de los derechos humanos en sí, ¿no? Como para construir y deconstruir a la persona, y esto obviamente con penalidad no se hace, no se puede lograr, y menos con pibes y pibas de 14 a 15 años. Así que bueno, eso un poco es nuestro aporte para este conversatorio, y bueno, ya muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Ezequiel. Muchísimas gracias. La verdad que con tu exposición y lo que nos compartió Mónica, la visión de lo que sucede en las cárceles es terrible. Hace poco en un conversatorio, y también quería traer que cuando estamos haciendo este conversatorio de No a la Baja, nos estamos sumando a una voz nacional, ¿no? En este momento en nuestro país está la mesa de articulación a nivel nacional, está la plataforma de No a la Baja, del Foro por la 2302 en Neuquén, y supongo que en todas las provincias están estos espacios que claman por el no a la baja. Y yo creo que estas voces, con los fundamentos, con esta fuerte impronta, es la que va a llegar. Somos esperanzados en que va a llegar. También nosotros decimos que la educación es la puerta de todos los derechos. Entonces, esto es lo que hace que desde la CADE, desde la campaña argentina por el derecho a la educación, tratemos de conversar y de llevar a nuestros espacios también estas temáticas. Decía que en un conversatorio la semana pasada en Neuquén, el fiscal penal juvenil Germán Martín decía que encerrar a los adolescentes es ponerlos en un infierno, ¿no?
por lo que significa para ellos y ellas la cárcel para los adolescentes. Entonces, vamos sumando razones, fundamentos, y retomo lo que decía también Valeria al inicio. Hoy cuando pasábamos la información y los flyers, algunas personas repreguntaban ya diciendo, ¿y hoy qué podemos hacer? ¿Y hoy qué podemos hacer? Porque la educación, por supuesto, es de corto, pero es de mediano plazo. ¿Y hoy qué hacemos? Y esto que nos traía Valeria, ¿no? Eh, Ir haciendo, tener propuestas afinadas, articulación de poderes, agencias, sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil estamos en todo el país muy activas a raíz de que el Estado se ha corrido tanto y bueno, dispuestos a articular para, para que esto sea una realidad, para que se fortalezcan los mecanismos de prevención, como decía Mirta, ¿no? Ella en este número enorme de adolescentes que atiende va dejando una huella de contención, de escucha. Bueno, creo que voy como retomando algunas de las cuestiones que por lo menos a mí me impactaron más. Me gustaría que haya otras resonancias, no sé si hay preguntas. Acá Silvina López dice, Nona Mirta, la resiliencia en persona, bella mujer por dentro y fuera, larga vida tus palabras y ejemplos. Educar es cuidar. Bueno, abro a quien quiera levantar la mano para ir compartiendo estas resonancias personalmente o algunas preguntas más puntuales. Creo que esto de saber que a nivel nacional estamos entramados y que hoy se hace un conversatorio acá, que somos de varias provincias, está Jujuy, Concordia, Misiones, Neuquén, Sebastián Córdoba. me parece que de Santa Fe, ¿no? También Buenos Aires, bueno, eh, de todas partes creo. Es muy importante. Bueno, abro el micrófono, levanten la mano y podemos ir compartiendo antes de llegar al momento final del cierre. Acá, Mónica, bueno, gracias a vos, Mónica, también por tu testimonio. Sabemos que cómo trabajás ahí en contexto de encierro en Zapala. Gracias. Y que no es fácil. Nada. Lo que pensaba, digo, está Marcela. Marcela, Yo también quería. Está Hola, no silenciada, levanten la Marcela. mano, no sé está si es otra silenciada, cosa. Marcela. Ahí Ahí, está. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. sí. Bien. Un poco con todo, cuánta razón hay que la llave para todo esto es la educación, ¿no? Para trabajarlo a nivel especialmente preventivo. Eh, pero ahora se nos está dando una batalla que está ya a minutos de ser aprobada y digamos como que tenemos una batalla a corto plazo y otra a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, como que esto del cortísimo plazo, tenemos que ir haciendo todos los que estamos acá presentes, ir viendo cómo vamos sumando más gente, porque sabemos, como bien decía Teresa, el fiscal nos hablaba el otro día, que la mayoría de la sociedad, sin tener argumentos, dice queremos la baja, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo podemos ir utilizando este término de la educación sin ser escuela, ¿no? Ir educando al que tenemos al lado para que pueda ir mirando esto y para que todos juntos podamos ir diciendo un no muy fuerte a esta Cámara de Diputados y Senadores, que no queremos la baja, que sí queremos una reglamentación de justicia penal para los adolescentes que cometen algún tipo de delito, pero en el marco de la convención, no de un sistema punitivo, ¿no? Entonces creo que en esto tenemos que pensar la educación en el aquí y ahora para que el no sea cada vez más fuerte. No, en Neuquén tuvimos la suerte de que hemos hecho una movida donde la legislatura provincial, el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén y el COPRONAF
se han expedido después de mucha puja y fuerza de las organizaciones y dijeron, no aprobamos el proyecto de bajar la edad. Entonces, tenemos que ir viendo cómo podemos ir ayudándonos para ir, somos distintas provincias, pero ir llegando a los diputados que cada provincia nos representan en la legislatura, en la Cámara, a los senadores que representan a cada provincia, mandarle bibliografía, mandarles material, es decir, cosa de que por lo menos les dé vergüenza aprobar la ley, ¿no? Con una sociedad que le estamos diciendo es lo que no queremos, porque el sí lo queremos lo dice el común de la gente que no sabe sobre esto, como bien decía una de las chicas de Zapala, de Cutralcó, no recuerdo bien, decía, no conocemos las cárceles, no sabemos lo que es vivir en una cárcel y estamos diciendo metan los presos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que unirnos prontamente, sembrar semillitas uno a otro para decir en principio el no y pensar, como bien dijeron todos, que la educación es la llave y nada, en esto seguir fortaleciéndonos a mediano y largo plazo. Gracias. Gracias, Marcela. Retomo un poquito lo que Marcela decía y aparentemente, según lo que dice, comenta también en la mesa de articulación, habría que ir fuerte a hacer presión en el Senado. El Senado es la representación de las provincias. Las provincias, como dijo Nuria, por ejemplo, no tienen esta problemática y sí tendrían que poner un presupuesto para generar estos espacios. Entonces, ir con claridad, con documentación, con fundamentos hacia los senadores, es un paso, ¿no? Por lo menos un intento, para seguir sumando estos argumentos y generar la presión. Mientras tanto, la educación, los programas de las organizaciones, los programas de prevención también siguen cuidando a estos niños, niñas y adolescentes. Alguien más creo que había levantado la mano. Suyay dice, mi pregunta es, ¿qué se propone el poder? ¿Tiene que ir un pibe con 15 grados bajo cero a la escuela? ¿Tiene que volver el servicio militar obligatorio? ¿Aprendió algo un adolescente en la colimba? Neuquén y Zapala tienen memoria con Omar Carrasco. Ujú, ujú. Suyay, ¿por dónde estás? Sí, Ah, Suyay, claro, Fernando. Fernando. Sí, Fernando, exactamente. Sí, So- ahí está. Sí, no, me preocupa todos estos proyectos que proponen las juventudes de un poder o de ciertos medios hegemónicos, que como se decía en el foro, con lo que está pasando en la realidad de nuestro país. O sea, si nos vamos a la historia de nuestro país, tenemos Maximiliano Costecchi y Santillán, tenemos un montón de hechos que demuestran que los pibes han sido vulnerados, han sido atropellados. Como decía recién Bilbao, se les ha robado la juventud, se les ha robado la adolescencia y se los quiere encarcelar, digamos. ¿Cuál es la propuesta que tiene el pibe hoy? Por ejemplo, el que me junté yo a la mañana, que es estudiante de comunicación social y quiere ingresar a una radio. Cuando ve una radio que hay un discurso claramente fascista, un medio de comunicación hegemónico que baja una línea terrible hacia también los pueblos originarios, los estamos viendo digamos, a diario, y digo, esta gente tiene la licencia del Estado para actuar, ¿no? Es una bala la que le están haciendo día a día a los jóvenes con estos discursos de odio, estos discursos en los cuales hasta criminalizan su ser, su identidad. Y bueno, me parece que aquí hay gente que está muy enojada porque han hecho la colimba hace 60 años y no se da cuenta que las cosas han cambiado. Y bueno, me parece que se tiene que amigar un poco con la vida, con los valores, pero con los valores, digamos, quizá cristianos o valores, digamos, de las organizaciones sociales.
tiene que mirar hacia otro lado, ¿viste? Me sorprendió y realmente me cae muy bien todo lo que dijo Mirta Cabana, la nona, realmente me emocionó mucho. Así que, bueno, este es el abrazo que le dejo de acá de Córdoba. Gracias, muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Sí, necesitamos, como decís vos, mucha reflexión, flexibilidad, ir comprendiendo que también, como decía Mirta, cada situación es única. No hay una receta para todas y todos. Cada adolescente, cada niño, cada joven necesita ser escuchado en su situación particular y atendido con particularidad. Ujú. Así que bueno, todo un camino y un desafío. Sí, sí. Bueno, Está sí. silenciada, no te escuchamos. Ah, 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 ah. Ahora sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, no, me recordaba justo que una frase que leía hoy de Bertolt Brecht que dice, cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia se convierte en deber. Y creo que estamos en un momento en que justamente hay que resistir y que cuando el Estado se corre realmente son estas organizaciones, estos actores, como Mirta, como todos los que están participando en este momento de este encuentro, los que podemos tener, seguir tejiendo ese lazo con las infancias, con las adolescencias y seguir alimentando de alguna manera y de la forma que podamos ese lazo que necesitamos que se sostenga durante toda la vida, desde que un niño crece hasta que se hace adulto, sentir que pueden confiar en el mundo adulto, sentir que el adulto que los cuida, y bueno, en algunos casos no serán, a veces no es la familia, pero bueno, la escuela tiene que estar ahí, las organizaciones tenemos que poder estar ahí en esos lugares a pesar de los embates y de las, digamos, de las políticas actuales, ¿no? ¿Qué importancia tiene la red, tiene la organización en estos momentos tan adversos? Bueno, agrego justo, está buenísimo lo que decía Cecilia, y Pérez Esquivel en una de las reuniones hace poquito lo retomó y dijo resistir y además creatividad, Sí. porque estamos en un momento en que tenemos que encontrar la estrategia creativa para Ujú, poder llegar a este no y a este cuidado integral del que hablamos. ujú. Bueno, estamos sobre la hora, algunas y algunos Sí. se están retirando. Agradecemos muchísimo, pero le vamos a dar no sé dónde está Sol, por ahí, nuestra joven tecnológica, y Juan, Acá que estoy, están, Tere. ahí está. Te agradecemos muchísimo de Misiones, Sol, que ha estado súper activa acompañando todo el armado de este conversatorio. La juventud ha sido un pilar súper importante en este encuentro. Agradecemos enormemente y queremos seguir sumando juventudes, nos hace mucho bien. Ujú. Si querés hacer la propuesta, Sol del Mentimeter, hablábamos de cerrar ¿Ves? eh, el conversatorio con... Sí, Cecilia, te doy la palabra, Sí, no, sí, no, si disculpa. querés ahí te acompaño un poquitito con la propuesta, contándoles un poquito que la idea era hacer como una síntesis colectiva y acá Sol nos va a ayudar con una herramienta de la tecnología que es el Mentimeter y que nos cuenta un poquito cómo podemos hacer para hacer poner nuestra palabra ahí en esa herramienta, a través de esa herramienta. Bueno, yo les paso un link ahora por el chat del Zoom y la idea es que ustedes puedan entrar a ese link y les va a aparecer una pregunta, que la pregunta es, ¿qué sensación te dejó este encuentro? Se va a formar como una nube de palabras de todas las reacciones y las emociones y sensaciones que ustedes vayan poniendo y la idea es que quede como un cuadro final que podamos compartir colectivamente para ver efectivamente qué sensación nos dejó a todos este encuentro y irnos con un montón de cosas finalizando el día. ¿Podemos poner más de una palabra, Sol? Sí, pueden escribir una palabra
mandan esa palabra y después escriben otra palabra y ya queda, se va a ir formando. En el centro va a quedar la palabra que más se repita en el caso de que pase, pero si no se va a ir formando como una nueve palabritas súper linda. Bueno, ahí Gracias, entramos Sol, ahí vamos. Si alguien no puede entrar a ese link, puede poner la palabra en el chat, en el chat. ¿no? De cómo se va, y nosotros la pasamos al Meet, ¿sí? Gracias, Perla, por tu presencia. En 2 minutos, si quieren, para y media, comparto el cuadro final de cómo quedan las nueve Bueno, palabras, así tienen tiempito y no los apuro. Claro. Ujú. Bueno, ahí les comparto pantalla para que vean cómo fue quedando. Ujú. ¿Están viendo? Sí, ahí sí. vemos. Ujú. ¿Se puede Después, ampliar un poquito, Sol? Sí, sí, es lo que estoy haciendo. ujú, Buenísimo. Este es el cuadro final del encuentro. la palabra que más resuena es esperanza, gracias a Dios. Comprometernos, comunidad. Articulación, Ujú, cuidar a las adolescencias, ujú. Hay preocupación también. Red. comunidad, Ujú, protección, futuro. ujú. Wow. Lindo. Trabajar en red, Bueno, muchísimas amor. gracias. ¿Todos pudieron ya escribir? Sí, Si gracias, no, Marta. Acá Marta pone, gracias por el encuentro. Gran desafío poder rescatar el amor y la ternura en épocas de crueldad. Allá vamos, ¿no? Hablábamos también la canción Solo el amor transforma en milagro el barro, ¿no? ujú, Como el amor, el cuidado, el compromiso. ujú. La Bueno, lucha, la inquietud. Un gran abrazo. Les agradecemos a todos y a todas el haberse hecho este espacio para compartir, para debatir, para estar juntos y bueno, esperamos volver a encontrarnos en un próximo conversatorio con otros temas que también nos siguen preocupando como CADE y como educadores y como, bueno, seres comprometidos con las infancias y las juventudes de nuestro país. Muchísimas gracias a todos. muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.